Cordial saludo, señores estudiantes. Bienvenidos a su módulo de Fundamentos de Economía. Mi nombre, Carlos Fernando Martínez, que como siempre los estoy acompañando en este módulo y pues todos los deseos para que ustedes tengan un aprendizaje siempre muy oportuno. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una herramienta que es muy útil en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones acerca de los precios. Toma de decisiones acerca de los precios. Esa herramienta se llama elasticidad. Y los economistas, básicamente, pues tienen algunos modelos que vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a empezar primero con una generalidad de lo que es la elasticidad. Luego aterrizaremos en una elasticidad, un modelo llamado elasticidad precio de la demanda. Luego en otra sesión veremos la elasticidad punto medio o arco y la estaremos relacionando con lo que es el ingreso, que ya de alguna forma lo vimos en una sesión pasada. Bien, entonces empecemos. ¿A qué suena la palabra elástico? Elástico suena como a un caucho, como algo que cede, como algo que de pronto varía de acuerdo a unas fuerzas. Si yo le hago mucha o poca fuerza, irá a cambiar en ese momento. Entonces, la elasticidad, aquí la fuerza, la tendríamos que hacer con base, por ejemplo, en el precio. Si le hacemos poca fuerza, o sea, un cambio en el precio, y las cantidades, o sea, que tanto el caucho puede estirarse, entonces lo vamos a llamar muy elástico. Con poca fuerza, cede mucho el caucho, entonces las cantidades van a ceder muchísimo, significará que es muy elástico. Y por lo contrario, si nosotros cogemos y le hacemos mucha fuerza a ese caucho y el caucho cede más bien poco, entonces lo vamos a llamar que es inelástico. Lo mismo sucedería entonces con el precio. Le hacemos mucha variación al precio y las cantidades no ceden. La gente sigue comprando la misma cantidad de producto. Entonces le vamos a decir que eso es inelástico. Veamos aquí en la diapositiva una definición de lo que es elasticidad. Entonces, elasticidad precio de la demanda sería una de las situaciones que vamos a estudiar. Y entonces veamos que mide la relación entre el cambio porcentual en las cantidades demandadas de un producto y un cambio porcentual en su precio. Aquí lo que está sucediendo con la elasticidad precio de la demanda es básicamente que tenemos un cambio. Cuando hablemos de este triangulito en economía o en matemáticas, estamos siempre hablando de cambios porcentuales, de la cantidad de un producto cuando hay cambios porcentuales en el precio. Quiero de pronto aclarar lo siguiente. Algunas personas ya pues manejan eso de sacar porcentajes muy fácilmente, pero hay otras personas que de pronto no manejan fácilmente sacar un porcentaje. Entonces lo voy a refrescar, voy a decir cómo debemos sacar un porcentaje. Uno de los porcentajes, la forma más común y por supuesto la que siempre se va a utilizar, depende básicamente de lo que nosotros conocemos como la regla de 3. Entonces ese porcentaje es más o menos lo que vamos a hacer acá, pero vamos a utilizar una fórmula para eso. La elasticidad precio de la demanda, ¿qué es? Representa el grado de sensibilidad de la cantidad de demandada a cambios en el precio, mientras todos los demás es constante. ¿Qué significa eso? El grado de sensibilidad es qué tanto ceden las cantidades, qué tanto varían las cantidades, qué tanto cambian, qué tanto estas cantidades se están cambiando frente a un cambio en el precio. Entonces, si varía el precio,
¿qué tanto irá a cambiar las cantidades? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que usted está comprando zapatos. Y entonces, bueno, si cambia, usted normalmente compra alrededor de 3 pares de zapatos al año, por poner un ejemplo. Entonces, si aumenta el precio de los zapatos, digamos que aumentó, ¿qué? En 20% el precio de los zapatos, ¿usted cuántos zapatos más va a comprar? ¿Va a comprar muchos más o va a comprar más bien poquitos? Como por ejemplo lo que sucedería con el aceite de cocina. Si el precio del aceite de cocina se aumenta muchísimo, entonces usted seguirá siempre comprando la misma cantidad. O de pronto para algunos, aquí en Colombia, nosotros somos muy aficionados al arroz. Y entonces la base de la alimentación es el arroz. Si el precio del arroz llega a subir mucho, seguimos comprando arroz. Entonces, ¿qué tanto cambia? Si sube mucho el precio, o más bien poco, ¿qué tanto cambian las cantidades? Eso es lo que queremos medir aquí en la elasticidad precio de la demanda. Y luego aparece una nueva situación que se llama la elasticidad precio de la demanda siempre es negativa. ¿Por qué? Porque la relación entre el precio y la cantidad va a ser entonces, inversamente proporcional. Como veíamos en la demanda, veíamos en una clase anterior, bueno, la relación, la ley de la demanda nos dirá que siempre esta relación de precio y cantidad va a ser entonces negativa. La elasticidad va a ser negativa, pero en matemáticas, o mejor, necesitamos analizarla como si siempre fuera positiva, y entonces por eso la vamos a colocar en valor absoluto. Entonces quedaría, veamos aquí algunas fórmulas, y entonces diríamos, bueno, la elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual de las cantidades cuando hay cambio porcentual en el precio. Eso es lo que acabamos de hacer. La variación de la cantidad, bueno, veamos primero acá, la variación porcentual de las cantidades cuando hay variación porcentual en el precio. Si nosotros despejamos esta fórmula, ya reemplazándola, entonces vamos a obtener esta otra que es la variación de Q sobre la variación de P que multiplica a P sobre Q. Entonces eso sería básicamente la fórmula que hay que tener en cuenta en elasticidad. Voy a pasar al tablero y voy a partir de esta situación para mostrarles cómo sería el despeje en términos porcentuales. Entonces, paso aquí al tablero y empiezo a decirles, bueno, mi recomendación siempre es decirles, bueno, la segunda situación menos la primera sobre la primera multiplicado por 100. Eso es para sacar entonces un dato en términos porcentuales. Recordémosla otra vez. La segunda situación menos la primera sobre la primera multiplicado por 100. Ese sería entonces así, se sacaría un porcentaje. La elasticidad precio de la demanda, es igual a la variación porcentual de las cantidades cuando hay variación porcentual en el precio. Eso es en valor absoluto, para leerlo entonces positivo. Recordemos, la elasticidad precio de la demanda nos va a dar negativo el resultado, pero para poderlo interpretar, para poderlo de alguna forma analizar, necesitamos llevarlo a término positivo, y para que siempre nos dé en término positivo, entonces lo colocamos en valor absoluto. Esta misma fórmula, pero aplicando el concepto anterior, diríamos, elasticidad precio de la demanda es igual a la variación, entonces la variación es Q2 menos Q1, eso es la variación. Y para que sea porcentual, entonces la dividimos entre, la variación Q2 menos Q1 sobre Q1, para que sea entonces porcentual. Y lo multiplicamos en 100. Lo mismo vamos a hacer con el precio. La variación del precio, P2 menos P1
sobre el precio inicial, que es P1, multiplicado por 100. Recordemos que habrá que colocarlo en valor absoluto. Bueno, si uno despeja esta última fórmula que hicimos, veamos aquí, tendríamos elasticidad precio de la demanda sería igual a los productos de extremos. Los extremos, bueno, de alguna forma si solucionamos esto, se nos va a ir el 100 y el 100 se nos va. Pero vayamos con los extremos, sería Q2 menos Q1 que multiplica a P1. Todo sobre el precio 2 menos el precio 1 que multiplica a la cantidad 1. Eso en valor absoluto. Así nos quedaría. Eso significa, la fórmula que les acabé de mostrar en la diapositiva, elasticidad precio de la demanda sería igual a la variación de Q sobre la variación de P que multiplica a P sobre Q. Entonces es esta fórmula despejada de diferentes maneras, dependiendo de lo que estemos necesitando. A nosotros nos pueden dar un ejercicio en donde solamente esté el dato porcentual. Hay otro ejercicio que nos piden entonces el cambio. Hay otro ejercicio que nos pueden pedir solamente la elasticidad. Y entonces, dependiendo de las necesidades del ejercicio, pues podemos utilizar cualquiera de esas diapositivas. Volvamos nuevamente a esas fórmulas, perdón. Volvamos nuevamente a las diapositivas y vemos aquí de pronto algunas de las situaciones generalizadas de la elasticidad precio de la demanda. Me permito leerles la diapositiva y dice: una elasticidad alta indica un elevado grado de respuesta a la cantidad demandada a la variación del precio. Y una elasticidad baja indica una escasa sensibilidad a las variaciones del precio. Eso significa que si el resultado, el coeficiente de elasticidad es grande, o sea, mayor que 1, un número grande, significa que es muy sensible al precio. Eso significa que una pequeña variación del precio va a provocar una gran variación en las cantidades. Otra situación, entonces, es que de pronto la respuesta no sea tan grande. Hacemos una gran variación en el precio, pero las cantidades irán a variar muy poquito. Entonces vamos a decir que la situación es inelástica. Pero también podría existir una tercera situación que la tenemos aquí en la diapositiva en la última parte, que sería la elasticidad unitaria. ¿Y qué significaría la unitaria? Bueno, que si nosotros cambiamos el precio, por poner un ejemplo, en el 10%, las cantidades también irán a cambiar en el 10%. Esa sería una elasticidad en términos unitarios. Analicemos esta situación con unas gráficas. Bueno, aquí está la fórmula que ya pusimos ahí en el tablero, pero un poco disgregada, para que ustedes la recuerden y la puedan manejar desde aquí, cualquiera de esas fórmulas. Pero veamos las situaciones de elasticidad, algunos tipos de elasticidad precio de la demanda. Voy a pasarme nuevamente al tablero, iré a explicar cada una de ellas y primero voy a borrarles el tablero. Con eso analizamos cada una de esas gráficas y lo que significaría. Bien. Bueno, ahora, me quedó como mal borrado esto. Vamos a pasarle aquí el borrador a algunas cosas. Y bueno, ya casi lo logramos. Se agrandó. Bueno. Entonces, vamos a hacer aquí una gráfica en donde recordemos que la gráfica aquí siempre va el precio y la cantidad. Y estamos hablando de demanda.
Entonces vamos a colocar una demanda totalmente paralela al eje Y, o sea, al precio, totalmente paralela al precio. ¿Eso qué significa? Significa que las cantidades no se van a mover, no se mueven. Variamos el precio muchísimo, si se dan cuenta acá, variamos el precio, pasamos de P1, pasamos a P2 y de pronto llegamos a P3. ¿Y qué pasó con las cantidades? Siguen ahí. Eso significa que las variaciones porcentuales de las cantidades son 0 frente a la variación porcentual en el precio. A esa, como hemos dicho que la fórmula para la elasticidad-precio de la demanda, es igual a la variación porcentual de las cantidades cuando hay variación porcentual en el precio. Entonces, si nosotros hacemos esta división, el resultado de la elasticidad-precio de la demanda nos va a dar 0. Entonces, la vamos a llamar elasticidad totalmente, o también algunos le dicen perfectamente inelástica. ¿Por qué es inelástica? Bueno, porque variamos muchísimo el precio y las cantidades no se mueven. El resultado de esta división va a ser 0 y lo vamos a llamar totalmente inelástico. ¿Qué tipo de productos son? Demos algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos decir que la sal. ¿Qué tanta sal le ponemos a las comidas? Siempre la misma cantidad. No, mire que el precio de la sal subió mucho. ¿Será que le restamos al consumo de la sal? No, siempre vamos a utilizar la misma cantidad de sal. Entonces suba o baje el precio, ¿cierto? Porque si va a bajar el precio de la sal, entonces cogemos el tarrado de sal y le echamos a la sopa. No, eso no va a suceder. Siempre vamos a conservar la misma cantidad de sal. Algunas personas sufren de diabetes. Las personas que sufren de diabetes tienen que consumir, tienen que inyectarse insulina y para regularse. Vamos a suponer que el precio de la insulina subió o que el precio de la insulina bajó. Si el precio de la insulina subió, la gente se inyecta o se dosifica menos insulina. No, es la misma cantidad siempre. Siempre va a conservar la misma cantidad. O si llega a bajar la insulina, entonces se aplica más a insulina, pues no, siempre va a ser la misma cantidad. Muy bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Para explicar la siguiente gráfica, entonces voy a borrar todo lo que está y volvemos nuevamente a realizar la gráfica que iremos a analizar. Bien, bueno, ya quedó esto bien borrado. Ahora vamos a hacer lo mismo. Esta gráfica y tenemos la elasticidad. Aquí recordemos que es precio y aquí las cantidades. Y vamos a colocar esta demanda. Esta demanda que es paralela a las cantidades. Significa entonces que el precio se va a mantener. Si el precio es este, a cualquier nivel de cantidad, siempre va a ser el mismo precio. A esta situación estamos diciendo que la variación porcentual de las cantidades es infinita frente a la variación porcentual en el precio. El resultado de la fórmula de la elasticidad precio de la demanda, o sea, de esta fórmula de elasticidad, la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual en el precio, en valor absoluto, el resultado de esta división nos va a dar infinito. ¿Cómo hacemos para que en la calculadora nos dé infinito? En la calculadora simplemente cogemos cualquier número y lo dividimos entre 0, inmediatamente nos va a dar infinito. Me gustaría que hicieran ese ejercicio. Cualquier número dividido entre 0 nos va a dar infinito. Muy bien, entonces quiere decir que ¿cuánto porcentualmente variamos el precio? Nada. Y las cantidades van
cuando variamos un poquitico el precio, nadie nos va a comprar este producto. Nadie nos lo va a comprar. Y a esta situación lo vamos a llamar elasticidad o demanda totalmente, o como fue que dijimos ahorita, perfectamente, muy bien, perfectamente inelástica. Perdón, la anterior era la inelástica, esta es perfectamente elástica. Elástica. Ok, perfectamente elástica. Cuando tenemos unas demandas perfectamente elásticas. Bueno, de pronto productos que tienen muchos sustitutos muy cercanos. Eso significa que podemos cambiar fácilmente de producto, simplemente por el hecho de que el producto ha cambiado de precio. Bueno, ahora vamos a colocar unas gráficas intermedias. Para eso vamos otra vez y borramos el tablero y vamos a colocar unas intermedias. Entonces, ¿cómo son las intermedias? Vamos a colocar esta situación. Nuestra gráfica, aquí voy a colocar otra gráfica y a ver si me alcanza aquí la otra para analizarla. Ya, sí alcanza. Entonces, vamos a colocar las demandas. Recordemos que las demandas tienen pendiente negativa y entonces vamos a hacer una muy acostadita, una normalita y una muy paradita. Entonces, ¿qué significa? Recordemos aquí que siempre vamos con las cantidades y el precio. Precio, cantidad, precio, cantidad. Pero todas son demandas, ¿no? Todas son demandas. Muy bien. Entonces, hagamos un pequeño cambio en el precio. Este cambio lo hicimos en el precio de P1 a P2. ¿Y qué pasó con las cantidades? Las cantidades pasaron de Q1, disminuyeron a Q2. O sea, ¿qué tanto disminuyó? En términos de proporciones. Fíjense que la elasticidad lo que nos está hablando es de proporción. ¿Qué tanto disminuyó las cantidades? Las cantidades disminuyeron más bien harto con respecto a lo que sí variamos el precio. Decimos entonces que la elasticidad precio-la demanda tenemos una variación porcentual de las cantidades mayor a la variación porcentual en el precio. El resultado de la división de elasticidad precio de la demanda igual a la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual en el precio, esto en valor absoluto, esta división nos va a dar mayor que 1. Y lo vamos a llamar elasticidad elástica o demanda elástica, porque estamos hablando de la demanda. Veamos esta situación. Bueno, a ver si nos quedó más o menos parecido. Quise hacer un cambio aquí en el precio muy parecido al cambio de las cantidades. Y a esa situación decimos que la variación porcentual de las cantidades es igual a la variación porcentual en el precio. ¿Y eso qué querría decir? Querría decir que el resultado de esta división es igual a 1. Y la vamos a llamar demanda unitaria o elasticidad unitaria. Demanda unitaria. ¿Qué significa entonces unitaria? Pues que cuando hacemos un cambio en el precio, produce el mismo cambio en las cantidades. Y ahora esta última gráfica vamos a analizarla haciéndole un gran cambio en el precio. Cambiamos harto el precio, ¿sí ven el cambio? De aquí hasta aquí, y las cantidades cambiaron muy poquito. Las cantidades cambian poco. Entonces vamos a decir que la variación porcentual de las cantidades es menor a la variación porcentual en el precio. El resultado de esta división va a ser entonces menor que 1.
y la vamos a llamar elasticidad o demanda inelástica. Inelástica. Muy bien, esta sería como la teoría que hay que saber acerca, bueno, veamos aquí las diferentes, en la diapositiva, las diferentes elasticidades. Dijimos que esta era totalmente inelástica, paralela al precio, y esta totalmente elástica, paralela a las cantidades. Luego la siguiente, una muy acostadita, era una elasticidad muy elástica o elástica, y esta que sea normalita, ¿cierto? Que las variaciones porcentuales de las cantidades son iguales a las variaciones porcentuales en el precio. Y luego por último tendríamos este tipo de elasticidad precio de la demanda, en donde hacemos una gran variación del precio y provocaría una pequeña variación en las cantidades. Muy bien, entonces esta es la teoría de elasticidad que hay que saber. Luego en otra sesión vamos a ver cómo podríamos sacar unos ejercicios a raíz de esta teoría. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en otro momento. Muchas gracias.